Buenas tardes, licenciada María Teresa Valdivieso, licenciado Iván. Mi nombre es María Brenda Guzmán Castro, soy estudiante de la Gabriel René Moreno, carrera de Psicología. Actualmente estoy cursando la materia de modalidad de tesis 1. La tesis que he elaborado es de la agresividad en hombres adultos tempranos de 20 a 40 años de edad que están privados de libertad con sentencia, que presentan conductas agresivas de impulsividad, ira y desadaptación social en el Centro de Rehabilitación de Palmasola, que está ubicado en la provincia de Andrés Ibáñez, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, gestión 2022. En la primera intervención que he tenido en el centro de rehabilitación, puedo destacar que ellos no cuentan con un instrumento para identificar estas conductas agresivas de los privados de libertad. Actualmente Palmasola, a lo que he investigado, cuenta con una población más de 6.500 internos, por lo cual es importante implementar una herramienta para identificar estas conductas agresivas para que los internos puedan tener un autocontrol de la ira y modificar sus pensamientos negativos por el encierro, ¿no? Y cambiarlos por unas conductas más asertivas. De manera para evitar conflictos entre sus compañeros y así tener una mejor convivencia. También para reducir, digamos, la violencia, ¿no? Dentro del penal de Palmasola. Ya. Pasando a la definición de mi enfoque teórico, la terapia racional emotiva se define originalmente como una forma pionera de la terapia cognitivo-conductual que hace para ayudar a sus clientes o pacientes a superar perturbaciones emocionales, incluyendo los problemas primarios y secundarios. También se ha convertido en una de las teorías de personalidad que enseña a la gente a ver cómo probablemente crean sus propios sentimientos positivos, negativos, y cómo pueden cambiarlos si desean trabajar en hacerlo, ¿no? También es una terapia psicoeducativa, tanto como terapéutica, que ahora está siendo aplicada, que se basa en suposiciones de que la supervivencia y la felicidad son de gran valor para mucha gente, de que estos valores pueden alcanzarse e intensificarse apreciablemente utilizando un pensamiento científico, flexible, más dogmático, más riguroso, ya que se han realizado muchas atribuciones significativas a la psicoterapia de la autorrealización. Y como está en continuo cambio y desarrollo, se espera realizar importantes y útiles aplicaciones para ayudar más al campo del comportamiento humano, ¿no? Los antecedentes del enfoque teórico, en el enfoque cognitivo-conductual, mencionan que la terapia cognitivo-conductual aglumina un amplio cuerpo de técnicas, terapias y procedimientos de intervención psicológica muy heterogéneos para el tratamiento de diversos problemas de trastornos psicológicos que pueden afectar al individuo en su interacción con diversos contextos, pero también para el desarrollo y optimización de las potencialidades y habilidades del individuo, favoreciendo así su adaptación al entorno y el incremento de su calidad de vida. Esto es como que va para la diversidad, que se atiende como un conjunto ya de estrategias terapéuticas que permiten así un diseño más creativo de programas de tratamiento para los problemas novedosos o los más recientes, ¿no? O particulares que están surgiendo en la actualidad. Es evidente que la materialización de todo el potencial terapéutico de la terapia cognitivo-conductual requiere un profundo conocimiento de desarrollos tecnológicos y una amplia experiencia en su aplicación para lograr establecer qué tipo de terapeuta o qué tipo de problema o qué tipo de procedimientos o entrenamiento concreto se puede conseguir determinados resultados terapéuticos. Este, También entre los antecedentes históricos de la terapia cognitivo-conductual, se, se va en 4 pilares teóricos básicos. El primero de ellos surge a fines del pasado siglo a partir de investigaciones del ruso Iván Pavlov, quien accidentalmente descubre un proceso básico de aprendizaje luego que se llamaría condicionamiento clásico, muy
Muy recientemente dicho, se trata de un proceso por el cual los organismos aprenden a relacionarse con, o sea, relacionarse con estímulos del ambiente, ¿no? Sobre los trabajos de Pavlov es que inspira a muchos autores conocidos con la terapia cognitivo-conductual, justamente John Watson, quien aplicando sus principios de condicionamiento clásico permitiría remitir la fobia del niño. Funda bases que también luego se conocen ya como la teoría del conductismo. El conductismo watsoniano representa actualmente una de las bases metodológicas del modelo en un cuerpo más teórico de principios explicativos, los cuales derivan las técnicas de intervención. En efecto, comúnmente se realiza una distinción entre el conductismo watsoniano, el radical y el conductismo metodológico. Esto último es lo que hoy conservamos como terapia cognitivo-conductual, con los aportes de Watson en énfasis del comportamiento como un tema más que todo de la psicología y el uso de un método científico como un modo más mejor de estudiarlo, ¿no? Este, ya hacia el año 1930, las investigaciones de Skinner plantean una existencia de otro tipo de aprendizaje, que es el condicionamiento instrumental u operante. Por este proceso, lo cual son comportamientos que se adquieren y se mantienen o extinguen en función de consecuencias de las que le siguen. La gran cantidad de investigaciones desarrolladas a la luz, estos paradigmas mencionados pasaron a formar lo que hoy se conoce como teoría del aprendizaje, la cual históricamente ha nutrido como hipótesis en la terapia cognitivo-conductual. También en el año ya 1960, de aquí 30 años, los trabajos encabezados por Albert Bandura comienzan a conformar un nuevo conjunto de hipótesis cuyo énfasis recae en el papel de la imitación o modelaje que juega un rol en el aprendizaje, que es conocido como el aprendizaje por modelación. Ya. Pasamos a una breve bibliografía de Albert Ellis. En su niñez, Albert Ellis nació en Pittsburgh en 1913 de una familia judía. Se crió en Nueva York. Fue el mayor de 3 hermanos. Ellis retrató a su madre como una mujer ensimismada con un trastorno bipolar. Se dice que ella solía dormir cuando él iba a la escuela y ya no estaba cuando ellos estaban de vuelta. Su infancia fue marcada por la desatención y el divorcio de su padre, cuando tenía tan solo 12 años. Ellis desarrolló un alto sentido de responsabilidad dirigido al cuidado de sus hermanos menores, ya que él vestía y despertaba para ir juntos a la escuela. Ellis de niño era un niño muy enfermizo con numerosos problemas de salud en su niñez. De enfermedad renal, sufrió de amigdalitis y se requirió con una cirugía de emergencia a los 40 años por el desarrollo de su diabetes. Ellis aprendió a superar en solitario su propia adversidad, hasta el punto que había sido capaz de desarrollar una indiferencia creciente a la negligencia. En 1934, él se gradúa de Administración de Empresas. Consiguientemente, llegó a un puesto de director personal en una firma novedosa. En sus tiempos libres, él se dedicaba a escribir. También hacía historias cortas como obras teatrales, novelas, poesías. Ya a sus 28 años había terminado de escribir 2 docenas de manuscritos completos, pero no había logrado publicarlos. Comenzó sus estudios de psicología clínica en 1942 en la Universidad de Columbia, cuya formación era de carácter fundamental y psicoanalítico. En 1943 obtuvo ya su masterado en psicología clínica. Ya en 1947, en sus 30 años, Eric desarrolló su doctorado iniciando en un análisis personal con un programa de supervisión de Richard Houellebecq en el campo del psicoanálisis. A finales de los años 40, él enseñaba en Rutgers en la Universidad de Nueva York como jefe de psicología clínica en New Jersey.
Consiguientemente, en enero de 1955 abandonó el psicoanálisis y empezó a referirse a sí mismo como un terapeuta racional. En 1954 empezó a hacer escuelas enseñando su nueva técnica a otros terapeutas. En 1956 publicó su libro Cómo vivir con un neurótico. También en 1960 presentó su gran éxito literario El arte y la ciencia del amor. Su esposa Davy Joseph le confió el legado de la terapia racional emotiva conductual. En 1961 cambió el nombre por psicoterapia por terapia racional emotiva. Al comienzo ya de 1993 la rebautizó como TEC, como la terapia racional emotiva conductual. Él estuvo casado en dos ocasiones, en los 30 a los 30 con Karl Cooper y Gregor y a los 50 con Rhoda Will Joseph. Durante 36 años convivió también con la psicóloga también llamada Davy Joseph, quien era su ayudante. No tuvo hijos, solo sobreviven sus 3 sobrinos. Por varios años, a pesar de su enfermedad y pérdida auditiva, trabajaba en sus actividades profesionales 16 horas diarias, escribiendo libros a mano, visitaba clientes y impartía enseñanzas también. En abril de 2006, Eli fue hospitalizado con una neumonía y pasó un año en el hospital en el centro de rehabilitación. Finalmente, en el 2007 regresó a su residencia en la planta superior de su instituto de Albert Ellis, que falleció en los brazos de su esposa. En el 2011, el libro La terapia racional emotiva conductual fue publicado por la Asociación Americana de Psicología. Fases de intervención. Las fases de intervención de la teoría racional emotiva de Ellis, la primera es la evaluación psicológica. La evaluación psicológica es una relación humana entre dos o más personas, la cual uno de sus integrantes debe intentar descifrar a la otra persona a base de preguntas o de manera recopilar información para actuar la función de este conocimiento. La regla básica consiste en obtener datos completos del comportamiento del consultante, así aplicando una escucha clínica. Siguiendo el procedimiento donde constará con una sesión, la primera técnica que se utilizará será la evaluación del problema, que consiste en un diálogo verbal, y la segunda técnica será la clasificación de posibles problemas. Para finalizar, se utilizará la técnica de ABC, con la que se calificará las creencias absolutistas, catastrofismo, la baja tolerancia a la frustración y otras. La segunda fase es la de evaluación racional emotiva. Se comienza realizando como una lista de problemas que presenta el cliente, clasificándolos en internos, que se relacionan con las emociones intensas o disfuncionales, y los externos, que dependen ya del ambiente, y primarios y secundarios. El objetivo es detectar las creencias que se encierren en exigencias absolutistas, catastrofismo o baja tolerancia a la frustración o autocalificación general. Siguiendo el procedimiento que constará con una sesión, la primera técnica será el entrenamiento de autoinstrucciones, donde se le pide al paciente que apunte en unas tarjetitas autoinstrucciones para que practique situaciones particulares. La segunda y última técnica será detectando problemas sobre los problemas contextualizados en los sucesos A, y las creencias racionales que son el B, y las consecuencias emocionales en conductuales, que serían las C. Ya. Las terceras fases sería insight racional emotivo. Estas ideas y creencias actuales juegan en un papel extremadamente importante en el origen de sus problemas emocionales y conductuales. El insight, por lo tanto, explica la causa real de los problemas emocionales y ayuda a la gente a ser responsables de esto. De nuevo,
se anima a la gente a ser responsable de sus propias emociones por entender, a pesar de estos sucesos históricos circunstanciales de la adquisición original que son las creencias irracionales. En tercera parte, el insight son importantes porque es una concienciación y sin ningún conocimiento, sino es una apreciación que está inmotivada. Este insight entonces no solo muestra lo que uno tiene específicamente que cambiar para superar su problema, sino que también fomenta la confianza y el poder en el que el cliente puede cambiar. Estos, los clientes pueden aceptarse o clientes o pacientes pueden aceptarse en sí mismos incluso cuando se hayan creado. Este insight pone en manifiesto los primeros 4 insights no solamente son suficientes, más bien la gente debe trabajar durante mucho tiempo e intensamente para abandonar las creencias irracionales y se deben ser sus problemas emocionales. El procedimiento para seguir consta de sesiones que aplicará técnicas que en la primera es la técnica emotiva que consiste en pedir al cliente que trate de cambiar una situación imaginaria y determinada, una emoción negativa o negativa muy perturbadora por otra más apropiada. La segunda técnica será que concluirá con una sesión de discusión o debate de creencias en el procedimiento más relevante y genuino de la terapia racional emotiva conductual. Se usan estos 3 tipos de argumentos para debatir creencias irracionales empíricas y cambiarlos por pensamientos lógicos, racionales y paradigmáticos que son, digamos, de utilidad. La fase 4 es el aprendizaje de una base de conocimiento racional. En esta base se lleva a cabo la terapia racional emotiva conductual, ya que enseña y entrena una base de conocimientos racionales que permitiría refutar las creencias racionales. También la fase 5 es que es una nueva filosofía de vida que se pretende alcanzar objetivos, que es instaurar creencias racionales, fortalecer el hábito de detectar y debatir, refutar y creencias racionales como las exigencias absurdistas y catastróficas. También las técnicas de intervención. Las técnicas de intervención, la primera sería la clasificación de problemas, que se determina que se constituye una psicopatología, por lo tanto sería mejor a través de esta psicoterapia hacer una diferencia encontrando útil distinguir entre problemas externos e internos. Es decir, un procedimiento donde diferenciamos, detectas a través de la entrevista los problemas externos, las preocupaciones como profesionales como cómo ha cambiado mi trabajo, no problemas económicos, cómo se denominan sucesos activadores. Y los internos incluirán perturbaciones emocionales como ira, culpa, ansiedad, depresión. A menudo los problemas son consecuencias de problemas externos a lo que se denominan consecuencias, ¿no? Ya. El ABC. Los sucesos activantes o las creencias, el A significa sucesos activantes y las creencias irracionales la B y las consecuencias emocionales la C. A continuación se fijan metas, o sea, siguiendo este modelo. El procedimiento cuenta con un objetivo de detectar creencias en el que se encierra exigencias absolutistas, catastróficas y de baja tolerancia a la frustración o de autoclasificación general. En general es conveniente comenzar trabajando los problemas secundarios puestos de estar incrementados con síntomas primarios. El orden es, digamos, los problemas secundarios y después, consiguientemente, los problemas primarios y al final los problemas extremos. Se establece una primera aproximación en relación ante acontecimientos activadores. El otro sería el entrenamiento de autoinstrucción. Esta técnica es muy útil para las personas con dificultades intelectuales que no pueden seguir un método socrático. También detectando los problemas sobre los problemas es la detección de problemas que se basan en encontrar síntomas secundarios que solapan sus síntomas primarios, ya que generalmente
se desarrollan problemas genocidas sobre otro tipo de problemas. Las técnicas motivadoras, técnicas emotivas son el uso de técnicas que mueven ciertos tipos de emociones que suelen ser técnicas más humorísticas o también de técnicas racional emotivas. También la discusión y debate de creencias. El debate es un empleo de contrariedad y creencias irracionales que se encuentran detrás de lo que deberían ser las obligaciones y tienes que absolutistas y detrás de diferencias y atribuciones sobre generalizaciones no consecutivas y otras formas de pensamiento torturosos. Y las técnicas conductuales son técnicas que favorecen al cliente o al paciente teniendo debates cognitivos en lugares reales que evocan miedos intensamente. Pasaremos a la definición de conceptos fundamentales. La definición de conceptos fundamentales. Primeramente, la racionalidad. La terapia racional emotiva lo define como un sentimiento apropiado y de conducta funcional en términos que aquellas metas básicas e intensas sean precisamente como se pueden ver en sus definiciones. Los pensamientos racionales son pensamientos o ideas la terapia racional las define como pensamientos que ayudan a las personas a vivir más tiempo y más felices, particularmente por presentar o elegir por sí mismas ciertos valores, propósitos o metas o ideales productores de felicidad, utilidad de formas eficaces, flexibles, científicas y lógicas empíricamente de alcanzar. Estos valores o metas pueden evitar el resultado contradictorio o contraproducente que se asume que para la mayoría de la gente, la mayor parte del tiempo en su empleo de pensamientos les ayudar a elegir y a conseguir propósitos productores de felicidad, pero también asume esto como una hipótesis y no como un hecho aún aprobado. También tenemos sentimientos convenientes. Los sentimientos convenientes son aquellas emociones que ocurren cuando las preferencias y los deseos humanos se bloquean y se frustran. Esto ayuda a las personas a minimizar y eliminar tales bloqueos y frustraciones dentro, dentro de emociones negativas, como siendo el dolor a pesar de la incomodidad, frustración y displacer. También las conductas inconvenientes, en la terapia racional emotiva lo define como actos autodestructivas, aquellas acciones humanas que interfieren inútilmente con la vida y con la felicidad. De este modo, estos actos son rígidamente compulsivos, adictivos y estereotipados, que tienden a estar en contra de los intereses con la mayoría de la gente y de los grupos sociales que residen. Estos actos de fuerte aislamiento, fobia e indecisión tienden también a ser contraproducentes para uno mismo y socialmente dañinos. Los sentimientos inconvenientes son aquellos como sentimiento de depresión, ansiedad, desesperación, que tienen que hacer circunstancias y situaciones molestas o peores para ayudar y vencerlas. Los sentimientos positivos inconvenientes, tales como la gran hostilidad, paranoia, se ven aquellos que temporalmente tienen o conducen a resultados desafortunados a mayores frustraciones. También otras de los conceptos serían las creencias irracionales. En la terapia racional
emotiva, las creencias racionales son sentimientos e inconvenientes de conductas contraproducentes como interactivas y trans- transaccionales. Por ejemplo, cuando una mujer decide por sí misma que debe hacer bien su trabajo en cualquier circunstancia, es terrible si no lo hace o hace mucha, o casi siempre le conduciría a sentimientos de ansiedad, depresión, inadecuación. Y lo más probable es que actúe de una forma pobre y eficaz en las entrevistas de trabajo. En situaciones laborales es más, sus sentimientos inconvenientes como la presión le ayudarán posteriormente a pensar de una forma irracional, lo cual actúa como totalmente puede ser incapaz de funcionar en su trabajo. Sus conductas contraproducentes, especialmente en su comportamiento eficaz de trabajo, tenderán a llevarle como a una creencia irracional. Y, por ejemplo, como siempre estaré incapaz de funcionar en cualquier clase de trabajo y aumentarán sus sentimientos de ansiedad y depresión. La terapia racional emotiva no ve los pensamientos, sentimientos y conductas humanos como puros o como monolíticos, sino como confusamente mezclados casi siempre con unos y otros, puesto al saber, puesto al ser particularmente ciertos los pensamientos de la emoción y de una conducta perturbada. Bueno, esa sería mi explicación a lo que dio el tiempo. Gracias. Y terminaría con una frase de Ellis que dice que enseñamos a la gente a dañarse a sí misma. No podemos cambiar el pasado, así que cambiemos cómo las personas piensan, se sienten y se comportan hoy. Gracias.